Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tatiana. Buenas tardes, profe. Un gusto saludarlo a usted y a todas las personas que hoy nos acompañan en este jueves de capacitación. Bienvenidos. Si les parece, vamos a dar unos 2 minuticos más mientras más profesionales se nos siguen sumando y daremos inicio. ¿Listo? Entonces, Tatiana, podemos continuar. Listo. Bueno, vamos a dar inicio de una vez, así empezamos porque seguramente no nos queremos robar tiempo del profe. Bueno, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Milanés, gerente general de INDEAM, y hoy me complace darles la bienvenida a este espacio que hemos creado, Jueves de Capacitación. Ha sido creado para compartir y difundir conocimiento en el sector, principalmente hidráulico, sanitario y de protección contra incendio para todo el gremio de la construcción y de la industria. Antes de iniciar, los invitamos muy especialmente a que enciendan sus cámaras. Así podemos reconocer quienes nos acompañan hoy y guardar este jueves de capacitación en la historia de nuestra comunidad de INDEAM. Así humanizamos también un poco más el espacio y vemos quién nos acompaña. Perfecto, ahí están encendiendo. Lady, bienvenida. José Luis. Tatiana, si te parece, podemos dejar de compartir pantalla, por favor, para poderlo visualizar a todos. Ahí estamos. Perfecto. Gustavo, bienvenido. Oscar, Edison. Bueno, veo caras que siempre nos acompañan en estos espacios. Así que bueno, sean todos muy bienvenidos. En pocos minutos vamos a dar inicio. Antes que nada, quiero presentarles a los que no conocen también al profe Jorge Armando Granados. Profesor viene trabajando con nosotros hace más de 10 años con una experiencia grandísima en todo el sector hidráulico. Es ingeniero civil, es magíster en ciencia en recursos hidráulicos y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es un docente con amplia experiencia en cursos de pregrado y posgrado sobre hidráulica. Ha sido conferencista en temas como hidráulica aplicada a la protección contra incendios y diseño de redes internas en edificios. Además, es coordinador de la unidad de hidráulica, galardonado por su excelencia docente, mérito universitario, experto en diseño de redes hidráulicas, sanitarias, gas y de protección contra incendio en diversas edificaciones. A todos les informo, el profe pues ya va a dar inicio. Sus preguntas serán resueltas al finalizar esta conferencia. El lugar para depositarlas será en el chat a mano derecha y con Tatiana, pues al final estaremos leyéndolas y dándoles respuestas a las mismas. Les agradezco a todos por estar aquí. Para mí es un gusto enorme darles la bienvenida. Para mí es un gusto verlos y ver cómo estos jueves de capacitación han ido tomando tanta fuerza y eso es gracias a ustedes. Recuerden todos que INDEAM nace para transformar la vida de las personas, de las industrias, de las empresas del sector, y esto lo hacemos a través de la educación, la certificación profesional y el relacionamiento estratégico. Adicional a esto, para los que no saben, somos operadores autorizados por la NFPA, la National Fire Protection Association, y somos también un centro de entrenamiento de formación BIM autorizado. Esta semana, ya Tatiana más adelante les estará compartiendo la página web para que visiten todos los cursos y todos los espacios de formación que tenemos. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al ingeniero Jorge Armando Granados. Profesor, muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Para mí es un gusto enorme recibirlo, para mí es un gusto enorme también verlo y como siempre escucharlo. El salón es todo suyo. Gracias, Ángela. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy amable por la invitación. Vamos a dialogar en esta hora cortica sobre las redes internas de
en edificaciones, en la parte hidráulica, sanitaria, protección contra incendio. Nosotros ofrecemos con INDEAN un diplomado. Este año fue hoy la primera versión que estamos terminando. Es mucho más largo de lo tradicional. Nos lleva alrededor de 150 horas, donde nos detenemos en cada uno de los temas que voy a mencionar ahora. La intención es ofrecer, como alrededor del mes de febrero, un curso que no sea tan detallado para las personas que no estén interesadas en volverse diseñadores y proyectistas de estas redes, pero sí para que entiendan el funcionamiento y la importancia de cada uno de los elementos y para tener un orden de magnitud de las diferentes variables que nosotros manejamos. Mencionaremos una que otra ecuación lo más sencilla posible y nos extenderemos en ese curso hasta donde los participantes deseen. Por ejemplo, empiezo mirando la distribución típica de una unidad de vivienda, que para la mayoría de nosotros pues es elemental, en donde hay dos redes, una de agua caliente que está aquí con tubería rojita y una de agua fría con tubería oscura. En este apartamento pues el agua llega de un medidor, que aquí está a la entrada del apartamento, pero podría estar en el sótano de la edificación, cuando a nivel arquitectónico se decía que no debe haber funcionarios circulando a través del edificio. También esta distribución que estoy planteando aquí contempla tener un calentador de agua, que lo más usual ahorita es que se haga un calentador instantáneo, ¿no? Ya calentadores de almacenamiento ya casi no existen a nivel de cada unidad de vivienda. Esta es la planta. Aquí tenemos un esquema isométrico. En ese curso pues estaremos analizando y comentando cómo se dimensionan y cómo se determinan cada uno de estos elementos. Pero todo empieza por la grifería. ¿Qué tipo de grifería vamos a usar? Y si estamos en un edificio estrato 3, 4, 5, 6, esto va a cambiar radicalmente. Va a cambiar por el estilo de cada uno de los aparatos y por la normatividad. Entonces, por ejemplo, si miramos la ducha, hay muchos modelos de duchas, pero casi todas confluyen en que hay unos requerimientos para que el agua que viene por una tubería de un diámetro normalmente de media pulgada, esa cantidad de agua que nosotros llamamos caudal en litros por minuto, que para estas griferías modernas nos exigen que sea alrededor de 6 litros por minuto para que se considere ahorradora. De 6 litros en cada minuto, y si nosotros duramos en la ducha de 10 minutos, pues estamos consumiendo 60 litros. Pero las griferías anteriores pueden consumir hasta 10, 12 litros por minuto y estamos desperdiciando agua. Entonces aquí los arquitectos, constructores, interventores deberían fijarse primero en este elemento. De los 6 litros por minuto lo distribuimos, no sé, en 100 huequitos para producir una lluvia adecuada y un sistema de control de una o de dos llaves. En este caso se plantea un control único de una sola palanca que se llama monocontrol. Y la ficha técnica del fabricante, que debe ser obligatoria, y si no se la suministran, pues no compren la grifería porque están yendo a ciegas en cuanto a los requerimientos. Este valor o este comportamiento, que es una gráfica de la cantidad de agua, o sea, el caudal en litros por minuto contra la necesidad de presión, que podemos asociarla con una altura imaginaria de un tanque. Entonces aquí nos dice que el caudal aumenta gradualmente cuando aumenta la presión y luego se estabiliza. Nosotros debemos buscar este punto de alrededor de los 6 litros por minuto y tendríamos que darle como 40 libras por pulgada cuadrada. Para tener una idea, 40 libras a una llanta de un carro le echamos normalmente 30 o 31. Aquí necesitaríamos 40, que convertidos a metros de columna de agua es como si tuviéramos un tanque imaginariamente a 25 metros de altura.
Entonces, por eso digo que por ahí empieza nuestro diseño, porque si no le garantizamos aquí al último apartamento y a la última ducha, no le garantizamos esta presión de 25 metros de altura imaginaria, que normalmente la vamos a suministrar es con una bomba, porque ya 25 metros de altura por encima del último piso, pues es ilógico. Si no le suministramos eso, pues no va a funcionar. Los calentadores, el calentador se vuelve un elemento súper importante, determinar sus capacidades, su comportamiento, porque ahí falla mucho el uso de este aparato. Aquí la ficha técnica también debemos saberla interpretar. Hay un poco de datos, pero aquí yo resalté los más importantes, como es que el margen de caudales que manejan estos aparatos o la cantidad de agua en litros por minuto, ahí está claro. Hay una referencia de este fabricante que nos dice que nos da desde 4 a 11 litros por minuto de agua caliente con un aumento de temperatura de 25 grados centígrados. Eso es suficiente. Si cogemos agua más o menos a 15 y la subimos a 40 grados centígrados, con lo que nos duchamos, este aparato nos da de 4 a 11, nos alcanzaría de pronto hasta 2 duchas, 2 salidas. Este es más grandecito, da de 4 a 17. El otro dato importante que resalto aquí es la presión mínima de funcionamiento. Aquí está en una unidad que se llama bares, que cada bar son como 10 metros de columna de agua. Entonces sería 2 metros de columna de agua la presión mínima para que arranque el calentador. Y la presión mínima para el caudal más alto es del orden de 6 metros de columna aquí para esta referencia y 13 metros para esta otra. Si nosotros no tenemos esta ficha técnica, también vamos a ciegas y compramos cualquier calentador. Porque hay unos calentadores que no arrancan, este dice que arranca en 4 litros por minuto, hay otros que no arrancan sino como en 6 o en 7. Y si 6 es lo que consume la ducha, pues arranca cuando la ducha esté al máximo, pero si alguien abre otro servicio, el calentador se les apaga, porque no tiene este margen amplio de que pueda funcionar con una cantidad de agua pequeña para poderla mezclar con agua fría. Esta ficha técnica de estos aparatos es súper importante. Eso lo detallaríamos analizando diferentes marcas. Aquí hay otra cantidad de variables que nosotros tenemos que indicarles cómo se identifican. Por ejemplo, hay esta de pérdidas, hay unos diagramas que yo me puse en el trabajo de resumir todas las fórmulas complicadas y se pueden compendiar en una sola hoja y nos da las capacidades de la tubería, de las tuberías para diferentes cantidades de agua. Aquí está en litros por segundo. 1 litro por segundo pues son 60 litros por minuto, que nos alcanzarían para unas 10 duchas. Entonces aquí uno, si tiene 60 litros por minuto, puede escoger el diámetro de la tubería y explicar qué significan todas estas líneas. Aquí tengo una vivienda unifamiliar que es una casa de descanso en un clima frío. Es una casa grande, con varias habitaciones. Aquí queda el sector de cocina, la sala, y aquí en esta parte tiene los dormitorios, y cada dormitorio tiene su cuarto de baño. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, como 5 habitaciones. Entonces es una casa bastante grande. Hay un problema con estas redes de agua caliente especialmente, porque el último usuario tiene que esperar mucho tiempo a que le salga agua caliente. Aquí, y precisamente en esta vivienda, el último usuario es el de la alcoba principal. En ese caso necesitamos seleccionar y saber que existen aparatos de mayor capacidad que una vivienda tradicional. Este, por ejemplo, es una referencia a marca Bosch, y también nos indica que es conveniente mantener el agua caliente en toda la red, dándole un viaje por un circuito cerrado a través de toda la vivienda, o sea, suministrar desde el calentador, ir hasta el último servicio, devolverse
y volver a entrar. Aquí se une con la línea de agua fría para mantener el agua caliente en todos los circuitos. De tal manera que aquí tenemos el calentador en esta zona, pues muy cerca a la zona de parqueo, porque por ahí es donde vamos a tener el tanque de gas. Aquí no llega gas natural, tocaría gas de cilindro o un tanque estacionario de gas propano. Y aquí tiene que viajar el agua caliente hasta la última alcoba y ahí darle vuelta, regresar y mantener esta red caliente en todo momento para cuando abran un grifo no se desperdicie agua. Entonces esa es como la condición. Tenemos edificios de todas las alturas posibles, en donde lo normal es tener los tanques de reserva de agua en el sótano, por su peso, por infiltraciones, por el espacio que necesitamos. Ya no se acostumbra a tener tanques en la parte de arriba, pero hay excepciones. Y la conveniencia que de pronto tengamos en los niveles altos un tanque de reserva, pero apoyado con un sistema de bombeo. Tenemos un ejemplo de una oficina. Aquí un ejemplo de un apartamento dúplex. Este es el nivel más alto de un apartamento de vivienda estrato 5. Y aquí tenemos el apartamento típico, donde en la zona de ropas aparece el calentador individual instantáneo, en este caso con gas natural, y la distribución de tubería de agua fría y de agua caliente. Es lo típico en una vivienda. Entonces, esto es lo que llamamos una solución para la calefacción de agua individual. Cada persona o cada unidad de vivienda tiene su propio calentador y se defiende sin ningún problema y se acostumbra al uso de este aparato. Si escoge una potencia pequeña, pues ya les toca avisarle a todo el mundo que solamente pueden usar una ducha al tiempo o una ducha y no pueden utilizar nada simultáneamente. Si compran un aparato adecuado, pues podrían utilizar 2 o 3 salidas simultáneamente. Esta es la solución individual. En ocasiones no se puede por cuestiones de ventilación, porque como es un aparato de combustión, es como tener un pequeño carro ahí adentro que está necesitando oxígeno para la combustión y está botando por el exhausto gases ya quemados. En muchas ocasiones, sobre todo en los apartaestudios, no hay espacio suficiente y no dan hacia una fachada o hacia un ducto donde podamos sacar esos gases de combustión. Entonces ya se nos complica la solución de tipo individual. Aquí es el sótano de ese edificio, donde tenemos los tanques de almacenamiento y los equipos de bombeo. Aquí quedó el cuarto de bombas en la mitad. Y un sector es el tanque de protección contra incendio y el otro es el tanque de agua potable. También estudiaremos las normas y las recomendaciones para determinar la capacidad de estos tanques, tanto en potable como en incendio. Si es un edificio de vivienda de baja altura, o si es de mediana altura, o si ya pasa de los 18 metros, ya se considera un edificio de gran altura, ya las condiciones, especialmente para protección contra incendio, cambian radicalmente. Bien, continuamos aquí mirando algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el tanque de reserva de agua, hay recomendaciones del Ministerio de Vivienda. Aquí está la resolución y el anexo explicativo donde nos dan recomendaciones de cómo dimensionar estos tanques. La norma Icontec, las versiones anteriores también daban alguna recomendación de la capacidad de estos tanques, es decir, si es
vivienda, entonces dice deje 200 litros por habitante por día a 250, dependiendo del clima. Si son hoteles, de 500 litros por habitación por día. Si son hospitales, 600 litros por persona a día. Realmente no es por persona, sino por cama disponible de hospitalización. Es una cantidad grande, pero en estos 600 litros entra todo lo que tiene que ver con lavado de ropa, cocción de alimentos, atención del personal médico, etc. Entonces vamos a mirar todo eso. Vamos a detallar muy bien los cuartos de bombas, que es el corazón de la edificación. Aquí hay un esquema en donde está muy claro que los tanques de almacenamiento deberían estar en la base del tanque al mismo nivel de las bombas. O sea, también debemos evitar que los tanques enterrados. Eso son un lío. O sea, que las bombas queden aquí encima, en la tapa del tanque. Eso es un problema para las condiciones de succión de las bombas. Viven fallando por eso. Pues si nos toca, y lo analizaremos con los participantes, pues no es que esté descartado 100%, pero lo recomendable es lo que llamamos nosotros tener cabeza positiva, o sea, que el nivel del agua esté por encima del eje de la bomba, para que no nos entre aire a la succión. Entonces, tanto la disposición como el tamaño y todos los elementos que conforman el equipo de bombeo, lo estudiaremos con bastante detalle. Los tableros de medidores. Como les decía, podemos dejar la medición de agua de cada unidad de vivienda por piso, o la podemos dejar todas en el sótano, solamente que se nos complica, sucede como en la parte eléctrica, que todos los medidores de energía están en un solo sitio y de ahí salen cablecitos para cada apartamento. Aquí, si dejamos todos los medidores en el sótano, nos tocaría sacar una tubería destinada a cada apartamento, porque pues la medición se hace en el sótano. Mirar las normas que nos recomiendan, las dimensiones y el número de medidores que nos aceptan por cada tablero. En este momento la empresa Acueducto de Bogotá acepta hasta 6 medidores por tablero. Como el corazón, el equipo de bombeo y tanque de almacenamiento están aquí abajo, podrían estar arriba, claro, pero tenemos que mirar cuántos litros por habitante día y por cuántos habitantes para tener la reserva. O algunos dirán, ¿por qué no reparten dos? Un tanque grande abajo y un tanque más pequeño arriba. Sí se puede. Desde el punto de vista de consumo de energía da lo mismo, porque tenemos que mover el agua desde el sótano hasta el punto alto, y allá en la parte alta tendríamos que dejar un tanque de reserva más pequeño y otro sistema de bombeo para impulsar el agua y darle la presión requerida por las griferías, que entre más moderna sea la grifería va a exigir pulverizar el agua. En lugar de salir unos chorros grandes como los de un lavadero, va a dividir esa agua en 100 chorros o en 200 chorros más pequeños, o el agujerito, el orificio de salida es más pequeño, y lo que nosotros necesitamos es bañarnos con que nos cubra el cuerpo, pero no en cantidades grandes o caudales grandes. A medida que la grifería se vuelve más moderna, más presión necesita. Entonces, tendríamos que dar un tanque alto apoyado de un equipo de bombeo, que nos serviría hasta ciertos niveles, y el de abajo también nos atendería hasta cierta altura del edificio. En ocasiones aparecen presiones exageradas y empiezan a romper los acoples de los lavamanos, de los sanitarios, empieza a romper tuberías por exceso de presión. Entonces tenemos que colocar como un regulador de voltaje, en este caso es una válvula reguladora de presión, para limitar la presión de todos los apartamentos y que a la hora de la verdad hidráulicamente se comporten como si estuvieran todos en el primer piso. O sea, yo puedo tener un edificio de 20 pisos y los apartamentos que están más cercanos al equipo de bombeo van a tener exceso de presión, se les van a romper las tuberías, pero también van a consumir más agua.
Hay una relación directa entre la presión y la cantidad de agua. Lo vimos en la primera gráfica, esa curva de la ducha. A más presión, más caudal. Y pues más costo en el recibo de agua. Entonces nos conviene que nos regulen la presión y además nos conviene regularla para que todos los apartamentos se parezcan, como todos hidráulicamente similares a los del último piso, que es el más desfavorable. Eso lo hago con estas válvulas reguladoras de presión, que hay de diferentes marcas, diferentes estilos, y pues tendremos que tener una idea de cómo dimensionar esas válvulas reguladoras de presión. Las formas de los tanques en los sótanos a veces es caprichosa. Aquí se muestra un ejemplo de un edificio institucional en donde la reserva de agua potable es este rinconcito y las bombitas quedaron aquí, con muy poco espacio, como regañadas aquí. Entonces, los arquitectos tendremos que ponernos de acuerdo con ellos en las recomendaciones de un diseño y de un tamaño de cuarto de bombas adecuado. Además, estas bombas se refrigeran tienen un ventilador en la parte de atrás y se refrigeran con el aire del ambiente. No podemos dejarlas debajo de una escalera porque se van a recalentar los motores. Debe tener facilidad de mantenimiento. Y en ese tipo de edificaciones de tipo institucional, no sé, hospitales, oficinas grandes, clínicas, centros comerciales, la proporción entre el tanque de agua potable y el tanque de incendio es como este orden. El de incendio es el que está churado en azul, es muchísimo más grande que el mismo tanque de agua potable. Puede que este tanque de incendio no lo utilicemos nunca. Esa es la idea cuando uno compra un seguro de un vehículo. Ojalá no me toque usarlo. Aquí este es un seguro. Tener el tanque de incendio con su bomba de incendio y sus redes es una seguridad, es un respaldo. Ojalá no tengamos que usarlo nunca. Aquí tenemos el detalle de un cuarto de bombas. Vamos a ver aquí a dónde nos lleva. Este es un ejemplo de unas mediciones hechas en sitio de un bombeo entre tanque bajo y tanque alto. Estas distancias son de entre 80 y 90, 100 metros entre tanque y tanque. En esa ocasión se presentaban problemas con rotura de tuberías por un fenómeno que llamamos golpe de ariete. Vamos a mencionar en qué consiste, fórmulas sencillas para calcularlo. Pues en el diplomado le dedicamos bastante tiempo a esto y miramos diferentes opciones y diferentes situaciones y utilizamos paquetes de computador que nos ayuden a calcular y a reproducir este fenómeno que existe en la realidad, pero tiene unas ecuaciones un poquito complicadas, pero ahora para todo tenemos ayudas de paquetes o software de computador. Entonces aquí esta es una medición en sitio, en donde muestra la variación de presión en la tubería con respecto al tiempo, o sea, en la escala horizontal es tiempo. Nos muestra que está fluctuando mucho la presión. Entonces, eso es directamente proporcional a la fatiga que se le produce al material. Como estar inflando y desinflando la tubería muchas veces en corto tiempo. Eso soltaba los acoples, rompía la tubería y había un desperdicio grande. Aquí vemos el fenómeno de una estación a otra. Este fenómeno también se produce entre las edificaciones. También hicimos investigaciones de los equipos que llamamos con hidroneumático, que son equipos que prenden y apagan de acuerdo con el requerimiento de presión. Realmente el motor o el elemento principal es el motor y la bomba. Esto realmente es lo que manda la cantidad de agua a la presión suficiente que necesitamos.
y tenemos una pequeña batería que se recarga y deja descansar este equipo, sobre todo en las horas de la noche, pero de día esto está prendiendo y apagando constantemente de acuerdo con el consumo. Esas mediciones las hicimos en sitio con unos aparatos especiales para detectar esa fluctuación de presión. Aquí aparecen los esquemas. Vamos a explicar en qué consiste. Y llegamos a esta medición de fluctuaciones de presión en las redes dentro de un edificio que producía fatiga y hacía que las tuberías se rompieran y los accesorios se soltaran y se rompieran muy seguido. Entonces, una edificación funcionando así, a los 4 o 5 años empieza a presentar rotura de tuberías, porque la presión está fluctuando entre 72 y 153 para esta medición en sitio, que eso es mucho. Comparando con la presión de una llanta de 30 PSI, que son las mismas unidades, las tuberías estaban sometidas a 72 y al poco rato a 153 y luego volvían a soltarle. Eso produce una fatiga del material. Soluciones para controlar eso: válvulas reguladoras de presión. Y eso nos llevó a una conclusión importante que todo el mundo debe saber. Y es que cuando usted tiene equipos de bombeo controlados por hidroneumático, se le va a producir ese fenómeno y va a fatigar la tubería más temprano que tarde. Y aparecen entonces los equipos con variador electrónico de velocidad, un poco más costosos, pero es un carro automático, o sea, que le mete los cambios de acuerdo con los requerimientos del esfuerzo que necesita la máquina. Es exactamente un carro automático y automático eléctrico, de tal manera que dependiendo del consumo, él se va graduando a más revoluciones o a menos revoluciones, dando siempre la misma presión hacia el usuario. Disposición de los tanques de reserva: siempre se recomienda que haya 2 para tener posibilidad de mantenimiento, siquiera una vez al año, desocupar el tanque, mirar las fracturas, lavarlo correctamente, desinfectarlo. Mientras tanto, el edificio se debe mantener en funcionamiento sin problema. Hay estilos de bombas, como aparecen aquí: bombas de motor con eje vertical y bombas que veíamos antes con motor de eje horizontal. Tenemos que distinguir en ese tipo de bombas. Cuando no disponemos de espacio suficiente para los calentadores individuales de agua y no disponemos de rejillas de ventilación ni cómo renovar el aire, pues nos toca recurrir a los sistemas centralizados, que son los que utilizan las clínicas, los hoteles. Pero en vivienda, pues diríamos, no hace falta, porque podemos poner un calentador por cada vivienda, pero en ocasiones no se puede. Este es un ejemplo de una edificación que tocó poner un sistema de calefacción central y hacer 2 redes. Bueno, más de 2 redes, ahorita miramos. Tenemos el tanque de agua potable y una distribución de agua fría a través de la edificación, un edificio de 15 pisos. Poner los medidores de agua fría a la entrada de los apartamentos. Tableros hasta de 6 medidores. Y hasta ahí le entregamos agua fría al sistema. Y otro sistema paralelo, que es el de agua caliente. De agua caliente, en este caso, la presión se la da, la red de agua fría, se la da a un tanque de agua caliente que es como un termo, un tanque sellado, donde le entra agua fría y le sale agua caliente. Ahora, ¿cómo se calienta eso? Es un sistema que llamamos calderín, y en este caso está en la cubierta. Una vez que este tanque adquiera la temperatura, este tanque puede ser de 500 galones, de 1000 galones, dependiendo del número de habitantes del edificio.
y estará en la cubierta. Es un tanque cerrado de acero inoxidable. Y ahí empieza a distribuir el agua caliente. También toca medir cuánto consume cada usuario. Entonces aparecen otros medidores de agua caliente y varias columnas entregando de acuerdo con la disposición arquitectónica. También aquí se va a presentar problemas de presión, que los apartamentos están más abajo, tratan de consumir más agua caliente, toca ponerle válvulas reguladoras de presión de agua caliente. Medición del agua caliente, esa medición la hace el administrador del edificio, la empresa de acueducto no se encarga de eso. Aquí tenemos el edificio completo que tiene ese sistema. Voy a empezar, aquí está desde el sótano hasta los pisos más altos. Por ejemplo, aquí tenemos la cubierta. Obviamente este cuarto tiene su tapa, su placa de concreto. Y aquí tenemos el sistema centralizado, consistente de dos tanques verticales de acero inoxidable. Cada tanque dice ahí que es de 500 galones de capacidad. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 5, 10 calentadores de agua instantáneos grandes. ¿Qué tan grandes? Como 5 veces más potentes que el que utiliza una vivienda. Los podemos ver aquí. Son de este orden. Mientras una vivienda, calentador del orden de 20 kilovatios, máximo 25, estas unidades pueden tener hasta esta potencia, que tienen esta apariencia. Los tanques son en acero inoxidable. Necesitan un tanque de expansión. Esto que se ve por fuera es simplemente un recubrimiento en aluminio. Por dentro tiene una capa de aislante térmico para que no pierda calor y en la parte más interna pues está el tanque cilíndrico de acero inoxidable. Eso iría en la cubierta de la edificación. Se presentan otro tipo de problemas, además de poder dimensionar esto, pero en el curso diremos que existen, podemos aplicar unas órdenes de magnitud de acuerdo con el tamaño del edificio y poder determinar el espacio que necesitan y la potencia de este tipo de aparatos. Aquí nos nace otro tipo de problema y es mantener el agua caliente en todo momento en los circuitos. Este es el esquema ya lo paso. Este es el esquema de funcionamiento. Las líneas rojas son la distribución de agua caliente. Aquí yo dibujé 2 tanques, pero realmente es uno solo. De donde sale el agua caliente empieza a distribuir. Aquí habrá muchos pisos, hay 15 pisos pidiendo agua caliente, pero la situación que se presenta aquí es precisamente por ahí a las 5 de la mañana donde nadie está consumiendo, pero cualquiera de los usuarios puede abrir la ducha y tiene que salirle agua caliente instantáneamente. O la demora de 5 segundos, 10 segundos, es lo estipulado. Así funcionan los hoteles también. Y nos nace una tubería azul, que es la que tiene que darle vuelta, mantener el agua dándole vueltas aquí en circuito cerrado, saliendo del tanque y regresando al mismo tanque. Aquí aparece un segundo tanque, pero es el mismo. Regresando al mismo tanque, cediéndole calor, una pequeña cantidad de agua está cediendo el calor que va a perder a través de las paredes de la tubería. Vamos a ver la importancia de aislar o no aislar la tubería. Todo el mundo tiene la creencia que la tubería que hay que aislar es la tubería de cobre porque transmite mucho calor a través de las paredes, que la de CPVC no, ni la de polipropileno, pero vamos a mostrarles los valores que caracterizan a cada una de estas tuberías para llegar a la conclusión
que toca revestir todas las tuberías de agua caliente y las de retorno. Hay situaciones un poco más complejas, como esta, que corresponde a un hotel aquí en Bogotá, en donde el tanque de agua caliente está en el sótano del edificio. Allá llega el sistema de gas natural para los quemadores y el calderín. Como usted puede ser varias calderas de esas murales o un solo aparato grande. De aquí sale el agua caliente, empieza a distribuir por columnas. Este es un caso real en que las últimas columnas a nadie le salía agua caliente. Entonces, le tocaba esperar 5 y 10 minutos para que le saliera agua caliente. Entonces el desperdicio era enorme y pues la insatisfacción del cliente, es un hotel. Entonces vamos a mirar por qué suceden esas cosas y cómo se solucionan. Otro tema importante en las edificaciones es mirar si vale la pena hacer aprovechamiento de aguas lluvias o no. Pues por las certificaciones LEED de los edificios, de que sea sustentable y poder mostrar que está ahorrando energía, ahorrando agua, con luces de bajo consumo y para el agua tratar de aprovechar lo que llueve. Se hacen sistemas como este que estoy mostrando acá, que consisten en recoger el agua de las cubiertas especialmente y llevarla a un tanque de reserva. Este tanque que estoy mostrando aquí sería el tanque que yo llamo de agua cruda, porque viene sin ningún tratamiento, pasa por un sistema de decantación, una cámara donde podemos depositar la arenita, los sedimentos que traiga la tubería. Y aquí queda almacenada el agua cruda, el agua que llueve. Nos toca implementar un sistema de bombeo que se ve aquí para sacar esa agua y entregárselo a una planta de tratamiento. Una planta de tratamiento que nos filtre el material en suspensión, que nos nivele el pH y finalmente que nos haga una cloración. Así el agua que vayamos a tratar sea para sanitarios y orinales solamente o para riego de plantas, lavado de pisos. Lo recomendable es tratarla porque hay personas que pueden tener contacto con esa agua con las manos y pueden recoger cualquier infección. Porque en las cubiertas de los edificios, y si son patios, porque hay edificios que pretenden aprovechar todo el agua, todas las terrazas, hasta en los andenes. Hemos diseñado edificios en donde en los andenes se coloca un concreto que es permeable, pero los andenes tienen un grado de contaminación muy alto. En las cubiertas, pues también, por allá llegan las palomas, llegan ratoncitos, llega la contaminación atmosférica. Entonces, de todas maneras, toca implementar un sistema de tratamiento. Con esto, entonces, tenemos un tanque de aprovechamiento de aguas lluvias, un sistema de bombeo, planta de tratamiento, y de ahí, después de que esté tratada, otro tanque de agua tratada, de agua ya un poco más limpia y desinfectada. Y aparece otro sistema de bombeo. ¿Para qué otro sistema de bombeo? Porque es una red independiente que va a alimentar sanitarios orinales, riego seguramente, lavado de pisos. Mientras la de agua potable es solo para duchas, lavamanos, lavaplatos. Tendríamos que mirar cómo se dimensionan estos tanques, hacer un estimativo de la potencia y el posible costo de esta planta de tratamiento, el doble sistema de bombeo y el doble sistema de redes. ¿Compensa el aprovechamiento de aguas lluvias? Depende del objetivo que tenga el propietario. En este edificio, que ya vimos que va a contener red de agua fría, red de agua caliente,
red de recirculación, sistema de medición de agua fría, sistema de medición de agua caliente. Pues el arquitecto y todo el mundo debe tener en cuenta que va a requerir espacios, va a requerir más ducto de lo tradicional. Por ejemplo, aquí se ve cajilla para un medidor de agua caliente, pero también necesita cajillas para medidor de agua fría. Necesita ducto para las redes principales de agua caliente y ductos para las redes de recirculación. No están dibujadas las redes de aguas lluvias que van al tratamiento de aguas lluvias y las redes de aguas residuales o de aguas negras que van al alcantarillado, entonces necesitan espacio. Y ahí protestaría el ingeniero eléctrico que dice, yo tengo que llevarle electricidad a cada apartamento. Entonces, ¿cómo hago? Si usted se está llevando todos los ductos, eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo con la parte arquitectónica. Bueno, ¿qué más nos falta para un vistazo de general? Entonces vimos agua fría, agua caliente, aprovechamiento de aguas lluvias y nos falta algo que comentemos de protección contra incendio. En protección contra incendio depende del tamaño de la edificación y el uso, sobre todo de la altura, vamos a requerir proteger con salidas para bomberos en las escaleras de emergencia. Esas salidas para bomberos, si el edificio es bajito, le podemos dejar el trabajo al cuerpo de bomberos que llegue con su carro de bomberos y se conecte al hidrante más cercano y nos empiece a sacar agua por acá. Y todo eso lo hacen ellos. Esta salida no la debe usar ningún personal de la edificación. Pero si el edificio supera cierta altura, como es este ejemplo que tenemos, alturas de 12, 13 pisos, ya esa labor la tiene que hacer el dueño de la edificación, dejar previsto desde el principio tanques suficientes, equipos de bombeo suficientes para atender esa demanda. De todas maneras, los únicos autorizados para conectar mangueras aquí de tanta potencia, llamémoslo así, son caudales muy grandes y a presiones muy altas que tiene que haber personal entrenado para manejarla. Pero depende del tamaño del edificio. A veces nos toca dejarle aquí abajo el tanque de reserva, el equipo de bombeo, todo previsto. Y también dependiendo de la normatividad y el tipo de edificación, nos van a exigir que tengamos rociadores automáticos, además de las salidas para bomberos. Entonces, pueden ser rociadores colgantes o montantes o laterales. Tenemos que tener un orden de magnitud de los criterios para distribuir esos aparatos en el techo. Aquí ese edificio tiene 3 sótanos. Toca colocarle rociadores por la normatividad. Debemos explicar por qué sí y cuál es la norma que nos obliga a hacer eso. Tenemos parqueo de vehículos en esos sótanos. Hay unas normas y unas recomendaciones. Pero aparece en esas recomendaciones unos valores moderados de cantidad de agua para proteger aún siendo parqueadero. Pero si les da por poner duplicadores como estos, el requerimiento de incendio se les multiplica tremendamente. Solamente por poner duplicadores el riesgo de incendio es más alto y los requisitos de incendio se cambian drásticamente. Por ejemplo, un parqueadero normal requeriría, aquí esta cifra de lluvia de 0,15 galones por minuto por pie cuadrado por 1.500 pies cuadrados, que eso nos daría como 225 galones por minuto. Pero por tener duplicadores se pasa el riesgo a este extra 2 y ya tenemos que darle a 2.500 pies cuadrados 0,40 galones por minuto. O sea, tenemos que darle 1.000 galones por minuto contra 250 que nos pedían antes. El tanque de incendio para el tanque de reserva nos puede dar alrededor de
en ordinario uno alrededor de, no sé, 50 metros cúbicos, aquí nos da 300 metros cúbicos. Todos estos aspectos son importantes de tener el orden de magnitud, de saber cuántas tuberías se manejan, de qué diámetros. Por ejemplo, para manejar en ese edificio, los diámetros son del orden de 6 pulgadas, 4 pulgadas, 3 pulgadas. Necesitan saber esos diámetros en el espacio, en cielo raso, cuánto necesitan. Porque hay veces que solamente por ocultar la placa de concreto y no darle un acabado, ponen un cielo raso en drywall a 5 centímetros, por ahí no caben los rociadores, ni los diámetros, ni las redes eléctricas. Tenemos que ponernos de acuerdo todos. Y eso se define solamente si uno sabe cómo funcionan las redes en esa edificación. Bien, hasta ahí un recorrido rápido sobre los elementos que iríamos a estudiar en ese curso de febrero, sin ir tan al detalle como lo hacemos en el diplomado. Listo, profe. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta capacitación y pues de toda esta introducción que el profesor muy amablemente hoy nos dedica su tiempo y ese compartir de conocimientos como siempre tan amplio. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas, les recuerdo que el lugar para depositarlas es a mano derecha del chat ubicado a mano derecha de sus pantallas. Les recuerdo y les informo que este curso completo sobre hidráulica básica para entender el funcionamiento de redes hidrosanitarias y de protección contra incendios se llevará a cabo el próximo 16 de febrero. Eso quiere decir del próximo año 2024. Este curso va a tener una duración de 48 horas y estará dirigido por el profe Jorge Armando. Hay un retorno. ¿Sí? Bueno, la buena noticia es que este curso y todos los que tenemos disponibles en nuestra página web www.indeam.com.co/cursos, ya ahí en nuestra agenda está disponible la Agenda 2024 y la buena noticia es que esta semana estamos en nuestra semana de descuentos llamada Black Week, donde tenemos descuentos de hasta el 70% en todas nuestras certificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 20% de descuento en certificaciones en protección contra incendio, 10% en certificaciones NFPA, toda la normativa NFPA, 70% de descuento en cursos con metodología BIM, Revit de Arquitectura, Revit Med, procesos BIM, tenemos una maestría completa en BIM, un diplomado y también 15% en todas las certificaciones de hidráulicas y sanitarias. Eso incluye también este curso. Lo bueno es que ustedes se pueden programar para el 2024 y obviamente estos descuentos se aplican a precios 2023. Entonces, Tatiana, si te parece bien, vamos a dar paso al video donde ellos pueden darse cuenta de los cursos que tenemos. Entonces, adelante. Listo. Ahí. Ahí estuvo el video, todos los cursos y en cada una de las temáticas nombradas anteriormente. Igualmente, cualquier duda, inquietud, nos pueden contactar. Ok, pena, Diana, hubo un corte de energía aquí. Sí, se congeló, se te ¿Alcanzamos entrecortó. a ver el video?
Sí, de Perfecto, todas ok. formas, mientras estabas Se me hablando, congeló se la presenta. imagen, qué pena con Sí, todos ustedes. señora. Bueno, como se dieron cuenta, ahí está. Ok, entonces cuenta, ahí están todos nuestros cursos, todas nuestras certificaciones. Los invito muy especialmente a que visiten la página, la revisen y que aprovechen porque obviamente estos descuentos son una sola vez al año. También quiero aprovechar el espacio para anunciarles que como este jueves de capacitación también hemos creado un espacio llamado Miércoles Bomberil. Es un miércoles que dedicamos un espacio desde bomberos, enfocado solamente a bomberos. Hablamos de normatividad, de buenas prácticas y el próximo lo vamos a tener el 6 de diciembre. La hora en la que nos hacemos va a ser a las 7 de la noche. En próximas certificaciones tendremos la NFPA 20 el 4 de diciembre, la 72 el 11 de diciembre y el 12 la 30. Finalmente, los invito, como les mencionaba ahorita, a visitar nuestra página web y enterarse entonces de todas las certificaciones disponibles que tenemos para todos ustedes. Si te parece bien, Tatiana, profe, pasemos a las preguntas. Claro que sí, sí, señora. Aquí tengo ya la primera. ¿Empiezo? Sí, por favor, gracias. Listo, listo. Entonces aquí tenemos a Oscar. Oscar dice, ¿la bomba indicó que debe el estar por encima del nivel del agua? Bueno, voy a compartir, ¿cierto? Listo. Sí. Profe, ¿tiene algo en su cámara? ¿Algún papel o algo que le está...? Sí, Eso, señora. perfecto. Sí, Ya, el teclado. sí, perfecto. Gracias. Bueno, lo que yo quería decir, que la cámara está viva. Listo, ahí Lo que ya. yo le decía, quería decir cuando mencioné lo de la cabeza positiva es que lo recomendado es que la base del tanque de reserva tenga el mismo piso que las bombas. Las bombas siempre van a tener un bloque de concreto, bloque de inercia, que también vamos a comentar, normalmente 2 o 3 veces el peso de lo que va a soportar encima. Entonces uno estima qué elementos van arriba, cuánto pesan y tiene que hacer un bloque de concreto que pese 2 a 3 veces. En agua potable, en incendio exigen un poquito más, hasta 5 veces. Eso da un poquito más de altura, pero un poquito son, no sé, 40, 50 centímetros. Esta tubería estaría perforando el tanque a 50 centímetros del piso. Pero el nivel del agua normalmente va a estar a 2 metros de altura. Cuando el nivel se está agotando, solamente la bomba tiene que succionar de por ahí de 40 o 50 centímetros. Diferente a tener que succionar de 2,50 o 3 metros de profundidad, que es no imposible, pero sí es perjudicial y es problemático en el funcionamiento de las bombas. Entonces yo me refería a eso, que en lo posible el nivel del agua dentro del tanque esté por encima del eje de la bomba. Ok, perfecto, gracias, profe. Aquí la siguiente pregunta es de Germán Trujillo. Nos preguntaba, ¿podemos usar la NTC 1500 versión 2004 para dimensionar los tanques de almacenamiento, ya que la nueva versión de la norma no aparece ese mismo cuadro que mostraste hace un rato? Sí, es cierto, las últimas versiones de la norma no traen recomendaciones. Nos podemos guiar por esta resolución del Ministerio de Vivienda y su anexo explicativo, que nos dice los consumos de agua que debe tener de acuerdo con el tipo de uso. Vamos a mirar por aquí. Consumo de agua, sí. La línea base de consumo de agua dice hoteles, hospitales, oficinas, centros comerciales, educativos, viviendas. Nos dice en clima frío, templado, cálido y cálido seco y cálido húmedo, cuánto debe ser el consumo. Entonces sí nos da unas recomendaciones. Y luego nos dice, esta es la línea base. La resolución nos dice, después del segundo año de estar en operación, entrar en operación esta norma, usted debe ahorrar agua. ¿Cuánto debe ahorrar? Más adelante nos dice, para estos mismos valores,
debe ahorrar el 25, el 30, el 35, 40%. Vamos a ver si aquí lo encuentro rápidamente. Ahorro segundo año de agua. Para las mismas condiciones, si estamos en Bogotá, clima frío, en oficinas debo ahorrar el 30% del valor que les mostraba anteriormente. En educativos el 45%. ¿Cómo logro eso? Con griferías de bajo consumo. En viviendas no bis y viviendas bis y viviendas de interés prioritario, ¿cuánto debe ser el ahorro con respecto a la línea base? Y en los diferentes climas también. Ese es como una ayuda que podríamos tener para dimensionar esos tanques. Bien. Y también pueden utilizar la norma Icontec. Voy a buscar aquí. Bueno, aquí se me perdió el... También pueden utilizar la norma Icontec 1500, segunda versión, que trae alguna recomendación sobre esos tanques de almacenamiento. ¿Listo, profe? Sí, listo. Listo. Entonces aquí la siguiente es de William. Entonces nos dice, hay una norma que no permita tener en un mismo tanque la reserva de agua potable y la reserva contra incendio. No, las normas permiten mezclar el agua de incendio con la de agua potable. Sin embargo, hay dificultades del tipo de funcionamiento de esas redes. Vamos a mirar aquí. Cuando tenemos tanques de incendio y sus sistemas de bombeo típicos, lo que se pide es hacer pruebas semanales de funcionamiento del sistema, y esas pruebas normalmente los hace uno con retorno a tanque, de unos 15 minutos en bombas con motor eléctrico, lo hace con retorno a tanque. Si el agua está revuelta con el agua potable, la de incendio, pues estaríamos contaminando esa agua porque estas tuberías son de acero sin revestimiento interno, acero normal, y estaríamos inyectándole hierro, el óxido de hierro que se está produciendo en estas redes. No es muy conveniente. Y el segundo problema es tener la garantía de que cuando se presente incendio realmente tengamos agua, no se la hayan consumido en ducha, lavamanos y demás. O sea, en el nivel del tanque debe haber algún fusible súper importante que nadie mueva, o sea, un flotador de mercurio, o más que un flotador de mercurio, un flotador vertical con sensor infrarrojo, mejor dicho, que la gente puede estar muriéndose de sed, y no, señor, porque se va a producir un incendio precisamente que estamos en verano. Entonces no se consuma esa agua. También se puede hacer que las bombas de agua potable no succionen del fondo, sino succionen más arriba. Ya veremos recomendaciones de qué tipo de succión para no producir vórtices y entrada de aire a las bombas, pero ese es, en lugar de tener un flotador de mercurio que cualquier persona lo puede variar la profundidad, deberíamos tener la succión de las bombas de agua potable por encima de la reserva de incendio. Pero sigue existiendo el problema de contaminación. Entonces, estas pruebas tendríamos que estar botando agua para no contaminar el tanque. Y hay una prueba grande que es la anual, que es repetir la curva de la bomba de incendio. Y esa sí consume bastante agua. Sería hasta a través del cabezal de pruebas, pero estaríamos también desperdiciando mucha agua porque esa prueba puede durar 1 hora, 2 horas. Ok, listo, ingeniero. También de William, en edificios pequeños, ejemplo, 10 unidades de vivienda, ¿se podría considerar plantear aprovechamiento de aguas lluvias almacenando mediante tanques de agua CEL? De Aquacel.
Para 10 unidades de vivienda habría que analizar el beneficio-costo, porque, y dependiendo de la localidad, si tenemos poblaciones que llueve mucho, con Bogotá más o menos tiene 1000 milímetros de lluvia al año, y de esos pues, no todos los días llueve, nosotros lo sabemos. Hay poblaciones que llueve más seguido y con más intensidad o con más volumen de precipitación. No sé, se me ocurre ahorita Villavicencio, llueve mucho. Entonces vale la pena aprovechar esa agua. Pero todo es costo-beneficio. Me preocupa mucho el tratamiento y agua que se almacene en tanques que hayan escurrido a través de cubiertas que tengan contaminación. Si las deja 2 días quietas, empieza a descomponerse el agua. Y los elementos, las bacterias que no podemos ver, porque ahí estaríamos viendo que el agua tiene un color raro, pero las bacterias están aún en agua clarificada, si no hay desinfección. Entonces me preocupa esa parte, tocaría mirar qué uso le van a dar a esa agua. Ok, listo. Aquí de parte de José Luis Juvidez, buenas noches, ingeniero Granados. Quisiera saber dónde se puede adquirir su libro de instalaciones en edificios, ya que me ha sido imposible conseguir alguna edición reciente. Yo cursé su materia de pregrado hace más de 15 años. Uy, qué gusto tener gente de esa época. Qué bien. Bueno, como él está enterado, ese libro nació en la Universidad Nacional, me autorizaron la publicación cuando yo estaba de profesor, y luego por una u otra cosa se perdió, la universidad se les perdieron los originales y no la volvieron a publicar. Yo tampoco hice el intento, o sí hice el intento, pero después de retirarme de la universidad hubo cierta resistencia, por lo que ya no pertenecía a la entidad, y me pusieron mucha traba y dije, no, pues démoslo de ese tamaño. En este momento el libro solo se entrega a las personas que tomen curso con INDEAN. Es un arreglo que tenemos aquí con INDEAN, solo para los que tomen el curso El curso. o los cursos que tengan que ver pues con mi tema. Vale la pena también aclarar, ya aprovechando la pregunta, que estoy muy inclinado a publicar el resto de la información que no contiene, no contiene la primera edición o la primera versión del libro, que corresponde, no sé, 4 veces más información de la que hay ahí, de todo lo que yo he podido acumular durante todos estos años. Y ustedes tienen la primicia de que ya tomé la decisión de que sí lo voy a hacer. Lo he pensado durante muchos años, pero sí lo voy a hacer. Eso estará el año entrante. Nos encanta saber eso, profe. Muchas gracias. Gracias. Aquí de parte de Anderson, dentro del contenido programático del curso, ¿se tocará el tema de los tanques SUTS? Sí, en el diplomado lo tocamos el tema y tenemos una persona que domina y es amante del tema, que nos colabora, pero sí, entre el curso de febrero sí lo vamos a tocar. Haré la invitación a la ingeniera Laura Ortega, y si ella no puede, pues le pediré autorización de utilizar la información que nos va a dejar para comentarle en el curso, pero sí lo vamos a tratar. Gracias. Aquí de parte de Saúl, para seleccionar calentador instantáneo para 2 baños, cada uno con ducha y lavamanos, ¿cuáles son las especificaciones hidráulicas del calentador? Ese calentador debe tener por ducha 6 litros por minuto, o sea, si quiere utilizar 2 duchas simultáneas serían 12 litros por minuto. En ese caso yo no recomendaría utilizar más servicios, sino las 2 duchas al tiempo. Si cierran una ducha pueden abrir lavamanos y de pronto lavaplatos. Pero para eso el calentador debe ser del orden de 13 litros por minuto. Es la referencia comercial con que uno los encuentra. Pedir un calentador de 13 litros por minuto. Ojo, mire la ficha técnica del caudal de arranque, caudales mínimos y presiones de funcionamiento. Eso es clave. También es comercial el de 16 litros por minuto. Si fuera mi vivienda, y así lo hice, yo compré de una vez el de 16.
así no utilice sistemas simultáneos. Podemos permitir 2 duchas y otro punto simultáneamente sin ningún problema. La diferencia de costos no es tan grande y es un elemento que dura mucho tiempo. Mucho tiempo, hablo de 10 años. Entonces, es como comprarse un buen par de zapatos, así sean costosos, pero sabe uno que le van a durar mucho tiempo. Eso es importante. Aquí de parte de Jorge Durán, en las descargas de los cuartos de bombas generalmente instalamos válvulas de cortina o de compuerta. ¿Podemos instalar válvulas de corte tipo bola? Sí, no hay ningún problema, porque esas funcionan normalmente cerradas o normalmente abiertas. Entonces el desgaste es mínimo de la parte del sello que produce cuando se requiere suspender el servicio. Normalmente se utilizan válvulas de mariposa, que son fáciles de manipular y también permiten actuadores eléctricos, pero válvulas de bola también se puede. Ok, listo. Bueno, aquí son agradecimientos, que muy buena la información, abrebocas para antojarse de todos los diplomados y los cursos que hay. Aquí, de parte de David Sebastián Cusba, las válvulas reguladoras que se instalan en algunos pisos son para regular la presión del caudal, para evitar ruptura de tubería, accesorios o para permitirle que el agua llegue a los pisos superiores. Ambas cosas, o más de 2 cosas, pero tienes razón. Las 2 funciones que menciona es para regular la presión, para que no se rompan los accesorios, pero al regular presión, indirectamente está regulando caudal. Indirectamente está permitiendo que no todo el caudal se vaya por los pisos inferiores, sino que se vaya lo justo, como si todos los apartamentos o unidades estuvieran en el mismo nivel. Indirectamente, entonces, está favoreciendo a los de los pisos altos. Y finalmente está favoreciendo el tamaño de la bomba. Cuando yo escojo la bomba y el motor y la potencia y la parte eléctrica, la escojo pensando en que todo el mundo usa lo justo, pero no lo podemos dejar a la libertad. Si no ponemos semáforos, pues todo el mundo se pasa derecho. Entonces, ese semáforo es regularle la presión. Cuando yo regulo presión, tengo todos esos beneficios y además el tamaño de la bomba me va a funcionar porque estoy controlando a todos los usuarios. Ok, listo. Aquí tenemos una persona con la mano levantada. David, en estos momentos estoy habilitando el micrófono para que nos comentes tu pregunta. Juan David. Aló, ¿ya me oye? Sí, Sí, señor, lo perfecto. escuchamos. Listo. No, básicamente ya la había puesto allá abajo en el chat, no había visto que se podía pues ahí poner en el chat, y era que si dentro del contenido de este curso, pues diferente al del diplomado, iban a tener también temas de drenaje sanitario, reventilaciones, drenaje pluvial. Sí, vamos a ver las redes tradicionales, agua fría, agua caliente, desagües de aguas negras con sus redes de ventilación, que es importante. Aguas lluvias tradicionales, vamos a mencionar el aprovechamiento de aguas lluvias. ¿Y qué más? Vamos a mencionar que existen sistemas de aguas lluvias a presión como el sistema sifónico, que también es importante saber que existen y a dónde recurrir cuando se les presentan se puede presentar esa alternativa que es muy buena para grandes áreas, grandes superficies, tipo estadios, velódromos, aeropuertos, centros comerciales. La solución para esas cubiertas tan grandes y no tener grandes diámetros ni pendientes fuertes, la solución es el sistema sifónico, que es agua, lluvia a presión. Como si uno estuviera desocupando tanques de almacenamiento en cubierta. Si usted tiene una cubierta y allá tiene tanques, lo puede desocupar a través de una red que va a funcionar a presión. Entonces, de eso se trata el sistema sifónico. Pero si vamos a mirar cuáles son sus componentes, cuáles son sus ventajas, pues desventajas yo no le veo. Tal vez que no se usa
para todas las edificaciones, sino tiene algunos requerimientos de altura. Creo que después de, no recuerdo ahorita, pero después de 6 metros o 7 metros de altura, ya los más bajitos están limitados, pero ese dato toca confirmarlo. Gracias, profe. Gracias, Juan David, también por la pregunta. Aquí de Jorge Durán, en succión positiva es necesario utilizar las reducciones excéntricas de mayor a menor diámetro ya entrando a las bombas. Es obligatorio. Es obligatorio porque las bombas en el 90% de los casos traen el diámetro más pequeño del que necesitamos por efectos de velocidades y de pérdidas y por un fenómeno, una variable que llamamos cabeza neta de succión positiva disponible y la misma cabeza neta de succión positiva requerida de los fabricantes. Debemos evitar pérdidas en la succión, evitar pérdidas de presión en la succión y que el agua entre paralela al impulsor, paralela en la dirección que trae el hueco de la succión. Debemos evitar que entre girando y que entre con turbulencia. Nos toca colocar uniones excéntricas. Ok, listo, profe. Aquí otra pregunta. En algunos casos en la instalación de los hidroacumuladores o hydroflow en cuartos de bombas se instalan cheques de cortina con una perforación o con bypass. ¿Cuál de los dos casos sería el más efectivo? Ambos casos toca evitarlos. O sea, es peligrosísimo por las fluctuaciones de presión y ese esquema que yo les mostraba es ocasionado por esos bypass o cheques perforados. Porque en ese caso, vamos a ver si lo podemos encontrar aquí. Aquí está. Esta fluctuación de presión tan grande se ve a la presencia de esos cheques perforados. Es que la curva de la bomba es inclinada, sobre todo en bombas multietapas. Uno está pensando que el hidroacumulador o hidroflow está controlando la presión entre el punto A y el punto B. Y por presencia de ese orificio perforado, realmente está entre A y C. O sea, barriendo toda la curva de la bomba. O sea, mientras uno está pensando en presóstatos de 20 psi de diferencia, el sistema está sintiendo los cambios de presión dependiendo de la curva de estas bombas. Entonces hay que, pues si no puede poner sistemas modernos de variador electrónico de velocidad, déjelos funcionando así, déjelos sufrir, pero a la salida del cuarto de bombas, usted debe poner una válvula reguladora de presión para mantener la presión constante. Aquí está el esquema de por qué el cheque perforado fue el que ocasionó eso. Porque la bomba prende, trata de pasar por ese orificio tan pequeño, se demora un resto, claro, que era lo que pretendían los que se inventaron esto, era proteger la bolsa de neopreno que tiene el hidroneumático para que no se fatigara porque se les estaba rompiendo la bolsa muy seguido. Entonces vamos a demorar ese inflado de la bolsa con un huequito muy pequeño. Pero mientras tanto, aguas arriba, toda esta red y todo el edificio está sometido a la presión que le dé la bomba y cuando el caudal tiende a ser cero, la presión es máxima. Y eso es lo que está sintiendo la instalación. Entonces, ustedes deben colocar, si el sistema ya está instalado y no hay otra posibilidad, deben colocar esta válvula reguladora de presión, que en corte es así y yo les mostré también por fuera cómo es, pero se vuelve obligatorio, mejor dicho, si usted no se echa la bendición a la salida de la casa, es lo mismo, ¿no? Aquí esto gravísimo si no se coloca cuando tiene hidroacumuladores. Gracias por ese apunte. Aquí de parte de Mauricio Hernando Romero pregunta, ¿la certificación del sistema RCI en edificaciones es permanente o debe renovarse periódicamente? En Colombia o Bogotá, ¿qué entidad tiene competencia para certificar?
No, en Colombia desafortunadamente no hay ninguna entidad que certifique porque no tenemos laboratorios adecuados y autorizados por la NFPA para probar las bombas, las tuberías, los accesorios. Esa certificación la da desde fábrica y pues son las certificaciones que conocemos como UL y FM. Desde que compre usted su equipo y sus elementos ya están aprobados y no tiene que renovar esa certificación. Lo que tiene que es, ya depende de la interventoría y de la compañía de seguros que protege el edificio, que le va a exigir que compruebe anualmente la capacidad de la bomba, si está dando la misma presión y la misma capacidad de agua, o sea, caudal. Y eso se hace repitiendo la curva de la bomba una vez al año. Es lo que le puede exigir la empresa aseguradora. Listo, vamos a leer las dos últimas preguntas. Aquí de Diana Espinel. ¿Los tanques deben construirse superficiales para RCI y potable? Yo recomiendo para todos los tanques que son con cabeza positiva, pero obligatorio, ya por la NFPA 20, que es la que nos rige los equipos de bombeo, de incendio, aquí es obligatorio que sean con cabeza positiva. Y también es obligatorio, como se ve aquí en este esquema, que no tenga válvula de pie, sino aquí me faltó dibujar una platina que se llama una ruana antivórtice para evitar que succione aire cuando el nivel del agua esté bajito. Con mayor razón, por lo que no tiene válvula de pie, el nivel del agua debe estar por encima del eje de la bomba. En incendio, en agua potable, puede tener cabeza negativa, no es lo ideal, pero sí es permitido y ahí hace uno unas verificaciones de la capacidad de succión de las bombas contra la instalación que uno está haciendo. Ok, listo. Y aquí la última pregunta de David Sebastián Cusba. Comercialmente, cuando se habla de tubería, por ejemplo, de 2 pulgadas, ¿se refiere a diámetro interno o externo? Se refiere al diámetro comercial, al diámetro nominal. Pero cuando hacemos cálculos de redes de todos los estilos, trabajamos con el diámetro interno real. Debemos ir a la ficha técnica de las tuberías y una tubería de 2 pulgadas no mide 2 pulgadas en todos los materiales. Lo más cercano son las tuberías de cobre, pero las demás tienen diámetros diferentes. Permítame, yo les muestro rápidamente una tabla que tiene esos diámetros. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta tabla donde le he tomado los datos de los fabricantes. El diámetro de tubería a presión si es PVC, agua fría, CPVC, acero inoxidable, CPVC Floward Gold o cobre tipo M. Por ejemplo, una tubería de 2 pulgadas tiene en cobre, tiene 51 milímetros, que es internos, que realmente esos son 2 pulgadas. 2 pulgadas serían 50.8, esta tiene 51. Pero mire, la CPVC no tiene 51, tiene 44. Y la CPVC normal también 44, mucho menos de 2 pulgadas. La PVC agua fría tiene casi 2 pulgadas, un poquitico más. Pero se debe uno guiar por los diámetros reales. Y aquí tengo la de polipropileno. Y para desagües también debe utilizar el diámetro interno real. PVC sanitaria y PVC alcantarillado. Ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los que participaron en las preguntas. Gracias, profe, también por resolverlas. Entonces, damos por finalizado realmente la capacitación de hoy. Todas las preguntas también respecto al curso, a información del diplomado, con mucho gusto les compartiremos la información que corresponde y pues
Muchas gracias a todos por la participación de hoy. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, profe Jorge Armando. Gracias a todos por la asistencia. La información del curso del básico de la hidráulica aplicada está para el 16 de febrero. No se les olvide revisar la página web. También está la información del diplomado del próximo año. Muy chévere que aprovechen los descuentos de esta semana. Y bueno, vamos a estar muy atentos al celular. Cualquier cosa que necesiten, pues con gusto vamos a ayudarlos. Y como siempre, profe, un gusto tenerlo en este espacio y a todos ustedes, muchísimas gracias por su participación y los esperamos en el próximo jueves de capacitación. Feliz noche a todos y muchísimas gracias. Feliz Gracias, noche. Ángela, gracias, Tatiana, y a todos los asistentes por tener la paciencia de escucharnos tanto Un tiempo. gusto enorme, profe, como siempre. Bueno, Así es. ¿Yo? Muchísimas gracias. bueno, que descansen. Feliz Bueno, noche para todos. igualmente. Hasta Feliz luego. noche. Nos vemos mañana. ¿Quién nos va a acompañar? Tatiana. Ahí Bueno, está. La ahí está. Presente. profe. Bueno, Ahí está presente. bueno, por si preguntan, en el grupo mañana vamos a tener la charla de tableros de control de incendio. Ok. Y una solicitud que hubo para el ingeniero Edison sobre la forma de presentación de los informes de redes de incendios según la NFPA, que alguien pidió, y bueno, y cuando me exijan que el informe sea según las normas de NFPA, ¿qué hago? ¿Cómo se presenta? Entonces Edison con mucho gusto va a aclarar. Entonces mañana tenemos de 2 a 6 a lo de tableros de control y de 6 a 7 entra Edison a aclarar esa duda. Súper. Listo, No, profe. Listo, profe. no hemos dejado pendiente ninguna sugerencia ni pregunta de diplomado. Sí, profe. Así es. Ese es el éxito de todo, realmente. Muchísimas gracias, ¿oyó? Bueno, Ángela, que estés muy bien. Tatiana, que Descanse descanses. y Igualmente. feliz noche. Cuídese mucho, Bueno. un gusto verlo. Muchísimas gracias, Bueno, profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego.